Buenas tardes o buenos días, hermanos y hermanas, y todos aquellos que a través de las redes sociales están sintonizando este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Estamos con la carta a los Efesios. Vamos a empezar el estudio número 3 en el capítulo número 3 de Efesios. Y antes de dar inicio a la lectura, quiero darle gracias a todos aquellos que están allá en las redes sociales mirando estos videos y aquellos que se han estado suscribiendo. Gracias. Y bueno, como les he dicho, yo no pongo estos videos para lucrar con ellos, para monetizarlos, porque YouTube me mande dinero ni nada. Lo hago porque Dios puso en mi corazón hacerlo, para que así como tú, ahí donde estás, otros en otros países también lo estén mirando, lo están bajando y puedan glorificar a Dios, puedan edificar su familia, sus vidas mismas. Vamos a continuar con el estudio número 3, capítulo 3 de Efesios. La palabra del Señor dice así. Dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi condición en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y compartícipes de la promesa de Cristo en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo aquí estaba diciéndoles a los hermanos de la iglesia de Éfeso que Pablo era un prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. O sea, Pablo estaba diciendo ahí, y nos dice a nosotros también que somos gentiles, que él era un prisionero de Cristo Jesús por nosotros los gentiles. O sea, el Señor lo apartó para que predicase el evangelio a los gentiles, a los de la incircuncisión, porque a nosotros los gentiles, los judíos nos mencionan, nos tildan como incircuncisos. Ellos son los de la circuncisión. Y a ellos, Pedro y los demás apóstoles fueron enviados a predicar el evangelio. Decían que no entraran a ninguna casa de gentiles ni nada por caminos, que no hablaran con nadie, sino que fueran primeramente a la casa de Israel. Y aquí Pablo está dando a conocer que él fue apartado para predicar el evangelio a los gentiles. Y verso 2 dice: si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Pues claro que lo hemos oído o lo hemos leído, porque en Hechos lo narra, cuando Pablo iba camino a Damasco para aprender, llevarse presos a todos aquellos que predicaban a Cristo, aquellos todos que creían en Cristo allá en aquel tiempo. Y a ellos, nosotros, claro que hemos oído, ¿verdad? Y aquí a los efesios les estaba diciendo eso, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Sí, porque el Señor se le manifestó. Y cuando le preguntó
cuando le dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice que temblando y temeroso dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y él responde, Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad y ya te dirán lo que tienes que hacer. Y bueno, ya vemos cómo el Señor se le apareció a Ananías, el líder de los cristianos ahí en Damasco. Y Ananías fue, oró por él, recobró su vista, porque quedó ciego cuando se le apareció la luz del Señor Jesús. Y dice que entonces cuando oró Ananías por él, Pablo recobró la vista, y en ese momento que oró por él fue bautizado con el Espíritu Santo. No dice aquí si fue bautizado en el agua, pero dice que fue bautizado con el Espíritu Santo. Él fue bautizado. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál sea el conocimiento? Claro, Pablo tenía mucho conocimiento. Pablo sabía de que iba a venir un Mesías. El problema era de que cuando llegó el tiempo y se les manifestó, Pablo, al igual que los demás judíos, no creyeron. Pero hubo varios que sí creyeron, entre ellos aquel hombre que le dijo el Señor, Nicodemo, ¿verdad? Que era líder, un principal entre los judíos. Ahí él narra, dice Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces ahí mismo Nicodemo estaba manifestándole a Jesús que sabían él, si no todos, pero él y el Sanedrín eran muchos miembros del Sanedrín. Entonces ellos sabían que él venía de Dios como maestro, dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces sabemos que ese ministerio se le fue dado a él, porque él conocía la ley, él sabía, y en la ley, como les he dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la Biblia se encuentra el Señor Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica, o Cristo es el centro de la Escritura. Y luego sigue diciendo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Claro, a nadie se le dio a conocer excepto a él y a los apóstoles. Porque dice la Escritura que a sus siervos les revelaba en particular todas las cosas. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ahí lo menciona él. En generaciones antes de ellos, Pablo y los apóstoles eran contemporáneos. Por el Espíritu Santo. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que por medio del Evangelio somos compartícipes en Cristo Jesús. Sigue diciendo, dice, por medio del Evangelio es que nosotros venimos a ser compartícipes de la promesa en Cristo Jesús. O sea, tanto para los judíos como nosotros los gentiles. Somos coherederos, miembros del mismo cuerpo. O sea, los judíos que han creído, que son muy poquitos, fueron muy poquitos.
A ellos se está refiriendo, porque ellos van a formar parte del mismo cuerpo hasta cuando ellos lo reciban, que va a ser después de la gran tribulación. Cuando están a punto de ser exterminados, es cuando Jesús baja a salvarlos y a salvarlos de la muerte, porque los van a destruir. El anticristo rodea a todos los judíos para destruirlos en el valle del Armagedón. Por eso se nombra ese evento, se nombra la guerra de la batalla del Armagedón. Es cuando Jesús baja a salvarlos. Dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, que ellos no escucharon el Evangelio hasta que no lo escuchen y no se conviertan. Van a ser copartícipes y miembros del mismo cuerpo que es la iglesia. Sigue diciendo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, Pablo fue ministro por el don de la gracia de Dios, ministro del Evangelio. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Oiga, Pablo aquí se hace mencionar él mismo que es menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sí, a él le fue dado el ministerio también. Y ahora él siguió dando el privilegio de predicar. Yo soy uno de ellos. Porque dice la Escritura que él llamó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero es él el que nos fue dado ese llamado para anunciar entre los gentiles el evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, por medio de la iglesia es dado a conocer, como dice Pablo aquí, la multiforme sabiduría de Dios, que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese fue el propósito de Cristo cuando vino a anunciar el evangelio y nos delegó a sus apóstoles y a los que además siguió llamando. Nos delegó la responsabilidad de predicar el evangelio, porque como dice Pablo en Romanos, dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay ninguna persona que pueda salvarse sin escuchar el evangelio. Es por esa razón que yo siempre les he recomendado a mucha gente, y aquí ahorita se los vuelvo a decir a ustedes que están ahí en sus pantallas. Escudriñen las escrituras. Les recomiendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los lean 3 veces los 4 evangelios, porque de esa forma ustedes van a poder retener la palabra en su corazón, o sea, en su mente, y allí es donde la palabra va a ser la obra. Eso fue lo que Jesús les reprochó a los judíos cuando les dijo: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra, porque mi palabra no haya cavidad en ustedes, porque ustedes no tienen mi palabra morando en ustedes. ¿Cómo va a morar la palabra en nosotros? En el espíritu, porque la palabra es espíritu, y en nuestra mente, porque nuestra mente es el corazón del alma, donde están las emociones, donde están los sentimientos. Ese es el corazón, y ahí es donde el Señor quiere entrar para cambiar todas esas emociones que el diablo te ha puesto, para llevarte a la destrucción, para hacerte pecar.
Ahí dice la escritura que del corazón del hombre salen los malos pensamientos y los buenos pensamientos. Los hurtos y todas las cosas buenas y malas del corazón salen. Por eso es que por lo regular sale puro malo, ¿verdad? Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y es aquí donde Pablo les estaba diciendo a los de Éfeso que él había sido pues llamado para eso. Y luego ya que él termina diciéndoles en el verso 13, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. O sea, Pablo les dijo ahí en estas palabras que no desmayaran a causa de mis tribulaciones por ustedes. O sea, porque cuando Pablo andaba predicando, cómo sufrió, cómo lo apedrearon, cómo le hacían tantas cosas. Y por eso les dice esas palabras a los hermanos de la iglesia de Éfeso, que por sus tribulaciones que ellos miraban de Pablo, que no desmayaran, que siguieran adelante, porque el Señor es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Y el dolor que nos cause todo eso, es el Señor quien lo lleva. Dice que Él llevó nuestros dolores. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. O sea, mis tribulaciones que yo paso es por ustedes, es su gloria. Es para que ustedes se gocen y disfruten de las riquezas que nos da el Señor por medio de su palabra. Sigue diciendo, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que dice que nosotros tomamos nombre, toda la familia, dice, en los cielos y en la tierra, para que se nos dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, para que se nos dé todo lo que Jesús dijo, que todo le había dado el Padre a Él. Jesús es el heredero. Y nosotros somos coherederos con Cristo de las riquezas de su gloria. El ser, dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. O sea, para que seamos fortalecidos con ese poder del Espíritu Santo en el hombre interior por su Espíritu. O sea, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo viene y Él es el que hace la obra en nosotros. Él es el que nos da el poder para poder vencer todas las artimañas del diablo. Con Él podemos hacer nosotros la obra que Dios nos ha mandado hacer por el poder del Espíritu Santo. Recordemos cuando los apóstoles los envió a predicar el Evangelio, les dijo que le iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Mire, vamos a leerlo, se encuentra en el libro de Hechos y en el capítulo 1. Ahí empieza, dice, en el verso 6 en adelante, Hechos 1:6, ahí es donde les empieza a decir ellos. Bueno, en el verso 4 dice, y estando juntos, después de que Jesús resucitó, que se les aparecía, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. O sea, Jesús ya les había dicho que iban a recibir el Espíritu Santo.
Era la promesa que el Padre le había dado a Jesús para que se las diera a nosotros, a ellos y a nosotros también. La cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, hay iglesias que enseñan, varias religiones, que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Que si tú recibes a Cristo, solamente recibiste a Cristo, pero que no has sido bautizado con el Espíritu Santo. Y eso es mentira. Eso es mentira. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ahí viene Cristo, el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo está en Cristo. Está en Cristo y está en el Padre. Y cuando Él viene a morar en nosotros, es cuando nosotros en ese momento recibimos ese poder. Recibimos ese poder. Ya no necesitamos que venga el Espíritu Santo otra vez a nosotros como lo necesitaron los discípulos de Cristo. No los apóstoles, porque recordemos que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo aquella noche cuando Jesús se les apareció, el domingo en la noche. Él resucitó el domingo en la mañana y en la noche se les apareció a ellos. Y ahí fue cuando les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ellos recibieron el Espíritu Santo en esa noche. Fueron 10, porque Tomás no estaba y Judas ya se había ahorcado. Entonces fueron los 10 apóstoles que recibieron el Espíritu Santo. Ahora no sabemos si al siguiente domingo que se les volvió a aparecer, porque Tomás no había creído el primer domingo, porque como no estaba y le dijeron, no había creído, y al siguiente domingo el Señor vuelve a aparecerse y ahí Tomás lo mira y cae de rodillas. Entonces ahí la Biblia no nos dice, yo quiero creer que sí recibió también el Espíritu Santo, el poder ahí. Pero los otros sí lo dice, que les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y dice que hasta entonces pudieron comprender las Escrituras. A eso lo habla allá Juan, el Evangelio de San Juan, más atrasito, ahí está. Aquí lo dice. En el verso. Y habiendo dicho esto, dice Juan 20:21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12 llamados Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en costado en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Allí se arrodilló Tomás y exclamó esas palabras, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros, que no vemos y creemos en Él. Aquí vemos entonces cómo vamos a ver qué nos dice ahí en Lucas 24:45. Dice,
Mientras ellos hablaban de estas cosas, o sea, cuando estaban encerrados arriba en el aposento alto, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a sus corazones estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Jesús resucitó en espíritu y en carne. Recuerdo una vez en Tijuana, un testigo de Jehová iba a discutir ese punto conmigo, y le dije que leyera la escritura. Vamos a ver, él decía que Jesucristo resucitó nomás en espíritu, no en cuerpo. Y aquí, ya cuando lo leyó, le mostré varios pasajes, y uno de ellos fue este, cuando Jesús le dijo: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Oiga, comió con ellos ese domingo que resucitó, que no estaba Tomás. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Se acuerda que le dije al principio del estudio que Jesús, la Biblia es cristocéntrica, que Cristo es el centro, desde la ley, los profetas, los salmos, hasta Apocalipsis, habla de Cristo. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense, ¿hasta cuándo les habló? Cuando les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Es lo que nos dijo Juan. Y aquí Lucas nos dice: entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego dice, verso 49, dice: he aquí yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Mire cómo les dice aquí: enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Quédense pues ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean vestidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces aquí vemos que Jesús comió con sus discípulos y sus discípulos recibieron el entendimiento. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, volviendo al estudio donde estamos, dice: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, para que se les dé, conforme a las riquezas de su gloria, en el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese es el poder que recibieron ellos en aquel tiempo, y ese es el poder que necesitamos recibir en este tiempo para que podamos vencer. Ese poder del Espíritu Santo es el que nos lleva a ser hijos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Ese poder del Espíritu Santo es el que intercede por nosotros en todo momento. Y sigue diciendo: para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Oiga, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor,
sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Oiga, que el poder que actúa en nosotros es el que nos hace entender lo que nos hace entender y lo que nos hace pedir. Por eso en otro pasaje dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Pero cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo el que nos lleva a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que dice aquí Pablo, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. O sea, Cristo quiere vivir en nuestros corazones, en nosotros. Recordemos en el estudio de los estudios pasados donde mencionaba que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Dios nos creó para vivir Él en nosotros. Y allá en Juan capítulo 14, verso 21 y 23 dice que va a venir el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Cuando guardamos su palabra es cuando nosotros nos hemos convertido a Cristo, por eso la guardamos. Si no nos convertimos a Cristo no podemos guardarla, no podemos obedecerla. Y cuando la guardamos es porque ya nacimos del Espíritu, es el poder que nos da para entenderla. Y por esa razón dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. O sea, porque creemos al Evangelio. Es cuando Cristo viene a vivir en nuestros corazones. Y luego dice aquí Pablo, a fin de que arraigados y cementados en amor. Arraigados. Arraigados quiere decir bien plantados, bien cimentados. Eso es arraigados. Desarraigar es arrancar. Arraigar es estar bien plantado o cimentado. Dice para que sean plenamente capaces. Cuando nosotros estamos bien cimentados, bien arraigados en la palabra, dice que nosotros vamos a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos todo lo que es la anchura del amor de Dios, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí es donde nosotros podemos entender claramente que sin el Espíritu nosotros no podemos hacer nada, sin el poder del Espíritu Santo. Por eso a sus apóstoles les dijo, ahí en Hechos, ya no lo alcanzamos a leer, aquí está en Hechos capítulo 1, donde les dice en el verso 7, en el verso 8, perdón, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder. O sea que si nosotros no recibimos el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, nosotros no vamos a poder tener poder. Cuando habla del bautismo del Espíritu Santo, es cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo que se mete en nosotros. Eso es bautizar, meter, sumergir. Nosotros nos sumergimos en el Espíritu de Dios y Dios en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entra en nosotros. Es cuando nos convertimos a Cristo.
y es cuando recibimos el poder. Pero aquí a los apóstoles, a los demás discípulos, todavía no recibían el poder. El poder lo vinieron a recibir cuando el último día de la fiesta de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre todos ellos, que estaban, dice que vino como en forma de llamas de fuego sobre sus cabezas. Y entre ellos ahí se encontraba María, la madre de Jesús. Dice que eran alrededor de 120 personas las que estaban ahí y que fueron llenas del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todavía no venía. Y desde aquella vez el Espíritu Santo vino y se quedó aquí para con la iglesia trabajar y hacer crecer la iglesia. Entonces no podemos trabajar, no podemos predicar el evangelio con esa autoridad si es que Dios no te ha llamado o si es que el Espíritu Santo no está en ti. Porque si te llamó es porque el Espíritu Santo está en ti, y porque te llamó porque Él te va a hacer un ministro competente, porque Él es el que nos hace, no nosotros mismos. Tú puedes ir toda tu vida a estudiar teología, puedes ir a estudiar lo que quieras, pero si Dios no te llamó, de nada te sirve, porque es el Espíritu Santo el que nos prepara, nos hace aquellos ministros competentes. Y aquí dice entonces que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese fue el mandato que les dio. Ahora nosotros, el mandato que tenemos es de que obedezcamos al Evangelio, que creamos al Evangelio. Y es cuando venimos a recibir el Espíritu de Cristo. Recibimos el poder. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. O sea, el Evangelio es la palabra. Y la palabra es espíritu, es vida, es poder. Por eso cuando nos llenamos de la palabra nos convence y nos arrepentimos e invitamos a que Cristo llegue a tomar el control de nuestras vidas. Que aunque tenemos libre albedrío, muchas veces le hemos fallado. Pero Dios no falla, Dios no miente. Y no porque le hayas fallado te va a destruir, te va a mandar al infierno, no. Porque desde el momento que ya eres hijo de Dios, ya eres hijo de Dios y jamás te va a destruir, te va a disciplinar. Eso sí, como un padre que disciplina a sus hijos. La Biblia dice que a Dios, a los que ama, los disciplina y que azota a todo aquel que toma por hijo. De modo que tú vas a disciplinar a tus hijos cuando andan mal. Vas a azotar a tus hijos, ¿verdad? Con vara, porque la palabra dice que con vara se les debe de dar a los hijos. Con vara, Dios es el que sabe por qué. Y les vas a dar, ¿por qué? Porque andan mal, para disciplinarlos. Por eso dice que Dios al que ama disciplina. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Dice, si aquel que no disciplina a su hijo, entonces no es su hijo, es un bastardo. O sea, su entenado, es cualquier cosa. Pero si es su hijo, le va a doler y lo va a disciplinar, lo va a reprender. Entonces, aquí vemos eso precisamente. Bueno. Vamos a continuar en Efesios, capítulo 4, verso 1. Dice así: yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Pablo estaba diciéndoles a los de Éfeso porque se daba cuenta que algunos andaban descarriándose y traían vergüenza a la iglesia. Entonces Pablo aquí les dice: yo preso en el Señor les ruego que anden como es digno. O sea, que cuando dice que anden, se refiere en todos los aspectos. Tu forma de hablar, tu forma de vestir, porque eso es lo que dice que es la persona. Si nosotros somos cristianos, debemos de vestir como es digno para representar a Cristo. Y dice: con toda humildad y mansedumbre,
soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Oiga, soportándose. Hay veces que en el amor del Señor amamos a los hermanos, los espirituales. Y los carnales, los que apenas empiezan, son carnalones, también debemos de amarlos. Y hay veces que es difícil. Se nos hace difícil por la forma como actúan, porque no han alcanzado madurez. Y es ahí donde uno tiene que ser, como dice aquí, con mansedumbre y con humildad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que debemos de tenerles paciencia. Y es ahí donde no todos tenemos paciencia. Yo soy uno de ellos. Yo no tengo mucha paciencia y le pido a Dios que me dé esa paciencia. Aunque en otro pasaje dice que cuando pides paciencia estás pidiendo pruebas, porque la paciencia produce pruebas. Y bueno, pues, ¿cómo vas a saber si ya pasaste la prueba? ¿Cómo vas a saber si ya estás seguro que tienes la paciencia? Tienes que pasar la prueba. Cuando pasas la prueba dices, ya pasé, ya tengo la paciencia, ¿verdad? Entonces, y cuando eso pasa, que debemos de estar solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir que estemos prestos en cualquier momento en guardar la unidad del Espíritu, porque dice que todos fuimos bautizados con un mismo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos une a todos los que hemos creído. Esa es la unidad. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, porque Él es el que nos hace vivir en paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, un cuerpo y un espíritu. Recordemos que nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros un cuerpo y un espíritu, dice, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oiga lo que dice aquí, en el verso 5, Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. No necesitas más. El bautismo del agua no te salva. No lo necesitas para salvación. Lo necesitas hacer como obediencia al mandato de Cristo. Porque Cristo manda que vayamos y prediquemos el Evangelio y que bauticemos a las personas que han creído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que les enseñemos todas las cosas que Jesús mandó que se guardaran. Entonces, cuando la persona le predicas, le expones la palabra, la convence la palabra, es cuando se convierten a Cristo. Y cuando ya se han convertido a Cristo, es por esa fe, esa es la única fe que nos da Dios por escuchar la palabra. Entonces, es un Señor, creemos en el Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un Señor, una fe, la fe que te da cuando escuchas el Evangelio de Cristo. Y luego dice, un bautismo. Un bautismo no es el bautismo del agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Allá en Hechos, miren, aquí lo dice. Dice, en el verso 5, Hechos 1:5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero eso no salva. Ese es el bautismo del arrepentimiento. Eso estaban la gente que se iba a Juan el Bautista para que los bautizara, y la gente que sigue llegando al pastor
que se quieren bautizar y el pastor los bautiza. Para el pastor, no cualquiera. Un discípulo de Cristo que es enviado a predicar la palabra son los que te pueden bautizar, no cualquiera. Entonces, vemos cómo un evangelista, un pastor y un maestro son los que están, los ministerios que están ahorita y son los que te pueden bautizar. Vemos Felipe cómo bautizó al etíope. ¿Quién era Felipe? Un evangelista. Y aquí vemos lo que está diciendo el libro de Hechos. Aquí narra esto el médico Lucas. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto se los dijo cuando Jesús ya se iba al cielo. Recordemos que tardó 40 días Jesús, el tiempo que tardó la fiesta de Pentecostés. Cuando empezó la fiesta de Pentecostés, terminó la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, y luego empezó la fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta tardaba 50 días. Entonces Jesús resucitó a los 40 días. A los 40 días anduvo apareciéndoseles después de que resucitó, y dice que aquí les dice que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Claro, porque a los 10 días de que Jesús se fue, a los 40 días de que resucitó y se fue, a los 10 días terminó la fiesta de Pentecostés, y fue cuando vino el Espíritu Santo allá en el aposento alto. Entonces por eso dijo dentro de no muchos días, a los 10 días de que Jesús se fue. Entonces fueron ellos bautizados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo desde el momento que creemos al Evangelio de Jesucristo. Es cuando nacemos de nuevo del Espíritu. Porque ese Espíritu es el que viene a morar en nosotros. Ese es el bautismo. Entonces el bautismo que salva, aquí dice que Juan bautizó con agua. Era el del arrepentimiento, dando fe, dando a saber a la gente, públicamente pasaban y daba a saber a la gente que estaba arrepentido, y ya lo bautizaban. Pero hoy en día hay muchos que se bautizan porque el pastor les está diciendo que ya lleva tiempo, hermano, ya bautícese, vamos a preparar gente para los bautizos. No necesitas prepararlos tanto, simplemente darles la palabra, y la palabra los va a convencer. Y así como el etíope que fue convencido por la palabra que le explicó Felipe, le nació el quererse bautizar. Y yo recuerdo en mi persona, lo mismo pasó. En mí nació el deseo de bautizarme. Nadie me tuvo que decir que me bautizara. Que de hecho, me nació el deseo de bautizarme, y yo le dije al pastor, una iglesia bautista, le dije al pastor que me bautizara. Fue donde yo nací, en la iglesia bautista, primera iglesia bautista, en la ciudad de Fontana, California. Le dije al pastor que quería que me bautizara, y ya me empezó a hacer preguntas, y entre ellas que si yo era casado. Y le dije, no estoy casado con mi esposa. Dice, pues cásese para que lo pueda bautizar. Entonces le dije que yo había sido casado y no me había sido divorciado. Ya tenía como, me casé en el 77, y esto que les estoy narrando fue en el 92. Del 77 para el 80 son 3 años, para el 92 son 15 años. Entonces ya tenía 15 años que yo me había separado de la mujer, porque la embaracé por teléfono. Yo estaba en Chicago y ella en México, y por teléfono la embaracé. Entonces por eso me vi obligado a dejarnos. Pero no me había divorciado, y yo pensaba que por ello podíamos divorciarnos. Ya se daba de hecho el divorcio.
Y no, tiene que ser por medio de un juez que te declara divorciado. Entonces fue que no me pudieron bautizar. ¿Por qué? Porque estaba yo casado. Entonces ya recuerdo en el mes de junio del 92, yo me convertí del 93, perdón. El 16 de septiembre del 92 fue cuando me convertí a Cristo. Y yo me quería bautizar en junio bueno, no en junio, antes. Y que iban a haber bautizos y yo sentía en mí las ganas de bautizarme y le dije, pastor, quiero bautizarme. Fue en el 93. No recuerdo exactamente qué día, porque en qué mes, pero lo que sí recuerdo que me sentí mal porque no me bautizaron. Entonces yo en el mes de junio del 93 me voy a México a predicar, yo solo, me voy a predicar el evangelio. Y entonces cuando yo me voy, es allá donde el Señor hizo la obra en mí. Me voy, me conozco a un hermano y ya le pido que me arreglara el divorcio y me divorció y ya luego me bauticé. Entonces, claro, por eso es el bautismo del arrepentimiento. Cuando tú pasas a que te bauticen, porque estás arrepentido. Pero ¿cómo te vas a pasar a que te bauticen? Estás arrepentido. Y si estás viviendo con tu mujer y no estás casado, si estás viviendo en pecado, no se puede. Y viene a mi mente un hermano que gané para Cristo, que vive en Houston, lo gané para Cristo en California. Y el pastor, otro pastor, ya no estaba yo con el mismo, yo le decía al hermano que se bautizara. Entonces, no, perdón, el pastor iba a hacer bautizos. Y yo le dije al hermano, porque le dijo, hermano Hinojosa, ya bautícese, ya tiene tiempo de cristiano. Y ya él me dijo a mí, porque él me tiene mucho aprecio y hasta la fecha, nos seguimos, estamos hablando ya más de 30 años. Entonces este hermano me pregunta, hermano, ¿cómo ve? El pastor dice que me bautice, que ya necesito bautizarme. Y ya le dije, hermano, le dije, le voy a hacer una pregunta y contésteme. Le dije, y disculpe la forma de la pregunta que le voy a hacer. Le dije, ¿usted se limpia, cuando va al baño, se limpia antes de ir o después de que hizo? ¿Antes de que haga del baño o después de que hizo del baño? No, hermano, pues claro que después de que ya sus necesidades ya se limpia uno. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo usted quiere bautizarse? El bautismo representa que está arrepentido. Se llama el bautismo del arrepentimiento. Y ya cuando sale, está muriendo el viejo hombre, y cuando sale del agua es el nuevo hombre. ¿Cómo usted se va a bautizar y no está casado? Y va a salir y va a seguir usted en el pecado. No. Le dije, yo no lo bautizaría. Primero tendría que casarse y luego bautizarse. Le dije, eso pasó conmigo, le dije. Yo no me bauticé porque no me bautizaron por eso. Le dije, ya me casé y me bautizaron. Le dije, y tiene sentido. Entonces, eso es precisamente lo que uno debe de saber, esas cosas. Y no necesitas mucho estudio para que te preparen para el bautizo. Nomás necesitas que te den la palabra. Y la palabra te va a convencer y te va a nacer el deseo de bautizarte. Que te den la palabra y la palabra te va a convencer y solito tú vas a dar tus diezmos, tus ofrendas sin que te lo pidan. ¿Por qué? Porque es la palabra la que te convence. Eso lo he dicho siempre. Entonces, volviendo al punto aquí donde estamos, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno nos fue dada medida la gracia, dice. O sea, el regalo, porque gracia es regalo. Y es importante entender esto.
un Dios y Padre de todos. Dice un Señor, una fe y un bautismo. Ese bautismo, como les dije, es el bautismo del Espíritu Santo. No es el bautismo del agua. Ese no salva. Eso representa y simboliza muerte al mundo, sepultado porque estás muriendo, y cuando sales estás saliendo a una nueva vida, al nuevo hombre. Ese es el orden como Dios lo ha establecido. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 3. Es para mí un placer haber compartido con ustedes esta palabra, y el deseo de mi corazón es que Dios les hable a su vida y que sigan aprendiendo cada día más, y bueno, que sigan adelante y sigan suscribiéndose si les gusta, y si les gusta pues denle un like. Si les gusta, si no les gusta no le den el like. ¿Para qué vas a darlo? A mí yo nomás, no porque yo agarre dinero con eso, como les digo, sino para ver que de verdad la gente sigue adelante escuchando la palabra de Dios. Y si no, todo el mundo, yo voy a seguir dándola hasta que termine hasta Apocalipsis. Y ahí, porque Dios lo puso en mi corazón hacerlo. Y ahí tú, si sigues adelante o no, y es cosa tuya. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.